Levántense Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas de su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es Jehová. Regocijaos delante de él. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios de su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra. También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios. El Sinaí mismo delante de Dios, el Dios de Israel. Dios, tu pueblo se establecieron en ella, en tu bondad. Oh Dios, proveíste para el pobre. Jehová da la palabra. Las que la anuncian, las mujeres que anuncian las nuevas son gran multitud. Los reyes de los ejércitos huyen, sí huyen, y la que se quede en casa repartirá el botín. Cuando os acostéis en los apriscos, cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas de oro resplandeciente. Cuando el Omnipotente dispersó allí a los reyes, nevaba en el Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte de picos es el monte de Basán. ¿Por qué miráis con envidia, oh montes, de picos al monte de Dios, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente Jehová habitará allí para siempre. Los carros de Dios son millares, millares y millares. Jehová está entre ellos en santidad. Sinaí, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a los cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que Dios habite entre ellos. Bendito sea Jehová, que cada día lleva nuestra carga. El Dios es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios y a Elohim, nuestro Señor, pertenece librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la peste cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo Jehová, de Basán a devolver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de Dios, mi rey hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas tocando pandero. Bendecid a Dios en las congregaciones, a Jehová del linaje, vosotros del linaje de Israel. Allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndolos los príncipes de Judá, con su grupo los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. El Dios tuyo ha mandado tu fuerza, muestra tu poder, oh Dios, tú que has obrado por nosotros, por causa de tu templo. En Jerusalén te traerán presentes los reyes. Reprende las fieras de las cañas, la monada de toro con los becerros de los pueblos. Pisoteando las piezas de plata, él ha dispersado a los pueblos que se deleitan en la guerra. De Egipto saldrán mensajeros, de Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Cantad a Dios, oh reinos de la tierra, cantad alabanzas a Jehová. Cantad al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, él da su voz poderosa. Atribuida a Dios fortaleza, su majestad es sobre Israel, y su poder está en los cielos. Imponente eres, oh Dios,
Desde tu santuario, el Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea el Elohim. Por un culto, por una alabanza, Señor, por un santuario, por una casa, Señor, establecida, en donde hombres y mujeres alaban tu nombre. Bendito seas, Padre. Por esas mujeres que en los apriscos o que permanecen, se acuestan en donde tú has establecido, en donde tú has puesto firmeza, en donde tú has hecho morada. Bendito Dios de los cielos por sus alas. Bendito Dios de los cielos por su luz, por su sanidad. Y toda la gracia y la misericordia de este tiempo nos permita a la luz, Señor, de este desierto, mirar siempre la luz verdadera, a la luz, Señor, de los que se quedan en su propia sequedad, pues reverdecer en medio del desierto, Dios, y que esa primogenitura, esa, Señor, que no tiene tiempo, esa, Señor, que pertenece a la vida verdadera, esa nos encuentre, Señor, tomando siempre del vino nuevo, Dios de los cielos, el vino que llenó nuestra copa a rebosar, para que nunca más volvamos, Señor, ni al vino de ira, ni al vino de Babilonia, sino volvamos siempre a la primogenitura, de ser tus hijos, de dar tu fruto, de dar tu justicia, de hacer tu voluntad. Y por ese vino que pertenece a tu sacerdocio, sea, Señor, un vino que se junta a tu pan, porque tu pan, Señor, es verdadero pan, porque de donde nos tomaste, Señor, de tu costado fuimos enfundados, pero tu vino, Dios de los cielos, es de donde sigue siendo tu sangre, lo que nos sigue, Señor, al árbol de la vida, para que en lugar de sacrificios, en lugar de muerte, en lugar de sombras, de muerte, poder, Señor, dar luz, dar sanidad, dar vida, dar esperanza. Bendito al Dios eterno, el Dios de gracia y de misericordia, que nos permite tener una semana con un sol, Señor, tan fuerte, que nos permite, Padre, mostrar toda la sanidad y la luz que tú nos das, y con una sombra, Señor, tan débil, que nos permite, Dios de los cielos, mirar que la luz verdadera, aún en la sombra, produce sanidad, para que lo que se disipe siempre sea, Señor, la sombra de muerte. Benditos por tus hijos y por tus hijas, que llevan un mensaje nuevo, un vino nuevo, del mensajero que va en nosotros, Señor, cobrando y siendo un mensaje. Y ese mensaje siempre será Jesucristo, tu nombre, a quien servimos, a quien estamos, a quien amamos y en quien estamos y permanecemos. En el cuerpo de Cristo Jesús, como casa del Dabá, y como cada uno, Señor, de tus hijas y de tus hijas que edifican casa a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola chicos, con todos. Hola, hola. Hola. Hola Emma, qué alegría escucharte, hermosa voz. Cuídate mucho y saluda al ñañito ya y a la mami también. ¿Quién es? No sé. Ketty. Vamos a ver, Sí. Hola Sergio. vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 10. 19. Mami, no. Hebreos 10. No lo cortado mi poder. Capítulo 10, verso 1. Marquito, perdón que me fui hacia afuera a cerrar la puerta. ¿Qué dijo? Porque hay mucho viento aquí. ¿En qué capítulo de la Biblia, por favor? Capítulo 10, verso 1. Dice, pues ya que la ley tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas,
y nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acerquen. ¿A quiénes se refiere? Pues se refiere al el tema central es el sacerdocio. Hebreos 8:3, un poco para confirmar esto, dice, desde el Hebreos 8, desde el verso 3, dice, porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, estamos, para entrar en contexto, estamos en el mes sexto, perdón, en el mes quinto, y estamos viendo la importancia de ratificar o rectificar un sacerdocio a la luz del sacerdocio de Cristo Jesús, del sacerdocio de reinado, del sacerdocio de justicia, del sacerdocio del Dabá. Entonces, el sacerdocio del Dabá no tiene orden, no tiene ordenamiento, no tiene ordenación, sino tiene un Dabar en nuestras vidas. Y como comentábamos la vez anterior, si todos hemos sido ordenados como sacerdotes, pues eso es por causa del Dabar que vamos recibiendo. ¿Y qué produce el Dabar? El Dabar produce una ordenación. ¿Y qué tipo de ordenación? Una ordenación de sacerdocio del Dabar de Melquisedec. Es decir, el Dabar de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec tiene dos requisitos, reinado y justicia. Melquisedec significa reinado y justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Pero para hacer justicia, aquí le muestra algo que es importante, que vamos a tomarlo así, así rápidamente. En Hebreos 10:1 nos habla de la ley. ¿Qué es la ley? Nos dice que la ley es sombra. La ley tiene solamente la sombra de los bienes futuros. ¿Cuáles son los bienes futuros? Entonces, ahí tenemos que entender una cosa. La ley tiene la sombra de un reino. ¿Ya? Y Hebreos 8:5 nos dice que el tabernáculo es copia y sombra de las cosas celestiales. Y esa copia y esa sombra de las cosas celestiales fue entregado a Moisés con la advertencia, dice. ¿Cuál fue la advertencia? El tabernáculo es copia y sombra. Entonces,
¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí lo que estamos hablando es de cambiar el sacerdocio. Porque al cambiar el sacerdocio, nosotros conectamos dos cosas que son importantes. La sombra y la luz. Repito, la sombra y la luz son importantes. ¿Por qué para Dios la sombra es importante? Porque para Dios la sombra refleja a la luz. ¿De acuerdo? Entonces, a Moisés, ¿qué le dio? Le dio la luz y le dio su sombra, con la advertencia de que la sombra les lleve a la luz. ¿De acuerdo? Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, ¿cuál es, cuál es, cuál es la característica profunda del sacerdocio de Melquisedec? Reconocer la sombra de Dios. ¿Pero para qué? Para llegar a la luz verdadera. Pero en este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Para reconocer la sombra, ¿por qué le da la sombra? Porque la sombra tiene dos características. La sombra que lleva a la luz y la sombra que lleva a la muerte. Entonces, la sombra de muerte, esa es muy común. Ustedes van a escuchar, van a mirar en la Biblia, la sombra de muerte. Entonces, al pasar por el valle de sombra de muerte, lo que estamos pasando, no es, al pasar por el valle de sombra de muerte, lo que estamos pasando es pasando ese valle de sombra de muerte, llegando a esa sombra, para que de esa sombra lleguemos a la luz verdadera. Es decir, la luz verdadera lo que hace es mirar este tipo de sombras, pero la luz verdadera no le dice, la luz verdadera no le está diciendo a usted, le voy a meter en el valle de sombra, sino que le dice, a pesar de que estés en el valle de sombra de muerte, a pesar. Entonces, ¿por qué está en el valle de sombra de muerte? Ahora nosotros estamos en un valle de sombra de muerte. Hay bastante sombra. Hay bastante sombra de muerte en todo sentido. Pero así es el mundo. Pero a pesar de ver eso, entonces usted ¿qué está viendo? Está viendo una sombra. Y entonces al ver esa sombra de muerte, está viendo un reino. ¿Cuál es el reino? Pues es el reino de la muerte, es el reino de la oscuridad, es el reino de la izquierda. Pero a pesar de eso, es bueno ver eso, porque detrás de eso le dice, hay algo que es una sombra, pero que es una sombra de Dios. Y esa sombra de Dios es la que también mueve las cosas espiritualmente, pero no es para quedarse ahí, sino es para llegar a la luz verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, el momento, el momento que cambia de mensaje, cuando Cristo Jesús viene en su tiempo con Josué, le cambia de mensaje, le cambia de mensajero, pues obviamente lo que quería hacer era también cambiar o llevarles a una sombra verdadera. Y de la sombra verdadera llevarles a una luz verdadera. Entonces, ¿qué es la sombra? ¿Por qué es tan importante mirar la sombra? ¿Por qué la sombra? ¿Qué nos permite ver la sombra? Según Hebreos 10, vamos por ahí. Hebreos 10, ¿qué nos permite mirar la sombra? La sombra nos permite mirar los bienes futuros, dice. Entonces, ¿qué nos permite mirar la sombra?
¿Podemos ver versiones, por favor? Hebreos Buenas 10:1. noches, Marquito. Yo tengo bienes venideros. Bienes venideros. Ujú. Bienes venideros. Ujú. Bienes venideros. ¿Qué son los bienes venideros? Ya no habla del futuro. ¿Qué es lo que son los bienes venideros? Lo que está por venir. Dos palabras. Bienes venideros está compuesto de dos palabras. De las cosas que van a venir, una cosa. Y no son bienes nada más, sino de las cosas buenas que van a venir. ¿De acuerdo? Entonces, la ley tiene la sombra de las cosas buenas que van a venir. ¿De cuál tipo de sombra me estoy hablando? Estoy hablando de la sombra de Dios. La sombra de muerte, entonces, ¿qué tipo de cosas tiene por delante para venir? Tiene cosas no tan buenas. Pero a través de la ley y de la sombra nos permite mirar el día de hoy, es decir, nos permite mirar la actualidad. Y en la actualidad nos permite mirar dos cosas. La sombra de las cosas buenas. La sombra de las cosas buenas. ¿Qué es la sombra de las cosas buenas? Las cosas buenas que todavía no se han cristalizado y no han venido. Entonces, ¿por qué no vienen esas? Porque tal vez, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar de sombras. O tenemos que mirar bajo qué sombras nosotros estamos. Entonces, para mirar bajo la sombra que nosotros estamos, tenemos que mirar las sombras. Entonces, y para eso tenemos que mirar las cosas que están ensombrecidas. ¿Qué son las cosas que están ensombrecidas? La ley está el sacerdocio está ensombrecido. La ¿De vida. acuerdo? Si el sacerdocio está ensombrecido, detrás del sacerdocio, ¿qué está? La sanidad, el vino está ensombrecido. Es decir, detrás de ese sacerdocio nos permite mirar la condición humana, la condición personal. ¿Y qué tanto? Por eso la pregunta es, aquí cabe recalcar, ¿qué tanto usted es sombra de usted mismo? ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos preguntarle, en el caso de Moisés, ahí vamos entendiendo, porque Dios le dice que a Moisés le dio la sombra, ¿de acuerdo? Pero la sombra, interesante, le dio la sombra. ¿Para qué le dio la sombra a Moisés? Le dio la sombra de la ley y le dio la sombra de un sacerdocio. ¿Para qué le dio la sombra? Es decir, Moisés se encontró en los cielos. ¿Con qué se encontró en los cielos Moisés? Se encontró con la sombra. Porque Dios le presentó la sombra. Porque Dios le dijo, mira las sombras. Y porque Dios le dijo, baja las sombras. Y en los cielos, ¿para qué le mostró Dios las sombras a Moisés? Para llevarle a la luz. Efectivamente, le llevó a las sombras para mirarle sus propias sombras. ¿Cuál es la sombra? Entonces, la sombra más importante que nosotros podemos identificar de Moisés. ¿Cuál es la sombra de Moisés? La sombra de Moisés es el mismo Moisés que llevado por sus mismos sacerdocio, no vio
ni lo que venía, ni vio lo bueno que venía. Entonces, Moisés miró lo bueno que venía. O mejor dicho, Moisés miró lo que venía y miró lo bueno que venía. ¿Qué opina? Si alguien me da la respuesta, no vamos al pasaje. Pero si no, vamos al pasaje. Sí, Diga, él miró las ¿qué era lo bueno que tenía? ¿Qué era lo bueno que tenía Moisés por delante? ¿Qué es lo que iba a la, venir de bueno para la tierra Moisés? prometida. Él miró, pero no entró. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Lo que acaba de decir Jimena. Le dijo, él quería, para él y para el pueblo de Israel, lo que iba a venir, lo bueno por venir, era su tierra prometida. Y él hasta el último instante pidió a Dios por poder, por llegar allá. Pero ¿qué le dijo Dios? Le dijo, no puedes entrar. No puedes entrar llevando una sombra. ¿Y qué sombra estás llevando? La sombra de ti mismo. Entonces, ¿cuál era la sombra de Moisés? Ese sacerdocio viejo. La sombra de Moisés era su propia vida. Él mismo se hizo sombra, porque él mismo no pudo reflejar la luz. Y porque él mismo, la sombra, fue no poder pasar al otro lado y reencontrarse con él mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, por eso es interesante preguntar, ¿ha visto? ¿Ha visto las sombras? ¿De quién ha visto las sombras? ¿Ha visto las sombras? A ver, los hijos pueden ver las sombras de los padres. Usted puede ver sus propias sombras. Puede ver sus propias sombras. La sombra es todo lo que a usted le gustaría hacer versus a todo lo que Dios ha planeado que usted sea. Y a veces lo que le gustaría hacer le hace sombra a lo que debería hacer. Y esa sombra, ¿a dónde afecta? Esa sombra afecta a la unidad, afecta a su matrimonio, afecta a su casa. Y cuando tiene usted sombras, peor aún las sombras de muerte, pero ¿qué pasa cuando en un matrimonio hay sombras? Cuando la esposa es sombra de lo que dijo que era, o de lo que dijo que le gustaría que era, pero en el matrimonio, ¿qué aparece? En el matrimonio aparecen las sombras. En la propia vida de las personas aparecen las sombras. En los mensajeros tiene que aparecer las sombras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las sombras, por ejemplo? Las sombras de un joven. ¿Cuáles, o más que en términos generales, cuáles son las sombras que ahora están apareciendo, las sombras que han aparecido en su vida? Si usted no puede ver las sombras, no va a poder ver al mensajero, porque la característica del mensajero, ¿cuál es la característica del mensajero? La característica del mensajero es que el mensajero hace sombra. ¿Y con qué hace sombra el mensajero? El mensajero hace sombra, el verdadero mensajero hace sombra con sus alas. Sus alas. Y con sus alas hace sombra. ¿Para qué hace sombra con sus alas? Para traer sanidad. ¿Y cuál es la sanidad que le trae? La sanidad que le trae es que en lugar de que usted refleje una sombra, usted lleve una luz verdadera. Entonces, estamos en el estamos en el quinto mes, en donde si hablamos de sacerdocio, los sacerdotes que están ministrando, Moisés, Aarón, ¿qué ministraron? Ministraron sombras. ¿Usted qué está ministrando? Está ministrando sombras. Y el verdadero sacerdote, ¿qué está ministrando en cambio?
Luz. Está ministrando sombras con sus alas. ¿Y para qué? Entonces el sexto mes es el mes de ¿qué? Es el mes de las sombras. Y resulta ser que usted no es ni la sombra de lo que dicen que es. Y resulta ser que su matrimonio no es ni la sombra de lo que debería ser. Y resulta ser que su familia no es ni la sombra. Y resulta ser que si usted no es la sombra, ¿qué pasa que cuando no es ni la sombra de lo que debería ser? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el mensaje? Su mensaje está lleno de sombras. ¿Y qué son las sombras? Las sombras son cosas que le han venido, pero que no han sido buenas. Entonces solo estamos en, la ley tiene la sombra de las cosas buenas por venir. Es decir, para que las cosas buenas vengan, ¿qué necesitan? ¿Necesitan sombra? Claro que necesitan sombra. Pero las cosas buenas por venir se quedan en la sombra. No, las cosas buenas por venir, ¿qué pasa? Su esposa vino siendo una sombra, vino siendo una luz para que disipe las sombras, para que usted ministre, El verdadero sacerdocio ministra la luz, porque el verdadero sacerdocio ministra un nombre. Y ese nombre se llama luz, y ese nombre se llama sanidad. Entonces, ¿usted qué está ministrando? ¿Está ministrando sombras o está ministrando luz? Entonces, Dios estaba ministrando sombras y estaba ministrando luz. Claro que sí. ¿Por qué? Para que a través de las sombras, usted, ¿qué haga? Separe las sombras de muerte, separe las sombras de enfermedad, separe las sombras de mujer, separe las sombras de Jezabel, separe las sombras de hombre, separe todas las cosas todas las cosas que tienen sombra. Entonces, ¿cuál es la principal que usted debería identificar? ¿Qué es sombra? La de Moisés es muy importante. ¿Cuál es la sombra de Moisés? La sombra de Moisés es que él ministró a la sombra de Aarón y que ministró a la sombra de sí mismo y que ministró a la sombra de su mujer. Pero su mujer no era la sombra ni su mujer. Su hermano no era la sombra ni de su sacerdocio. Porque todos ellos, más bien, ¿qué sombras mostraban? ¿Mostraban una sombra de luz o mostraban una sombra de muerte? Entonces, ¿cuál es la sombra de muerte? Lo viejo. La sombra de muerte es la que muestra su mismo mensaje, muestra su misma calamidad, muestra sus mismas adversidades en las que ha caído, pero de las cuales se vuelve una repetición y ni siquiera de esa repetición quiere salir, porque no quiere salir de esas sombras y le gusta caminar por valle de sombra de muerte. ¿Y qué va a pasar cuando camine por valle de sombra de muerte? Ningún mal, pero va a seguir caminando por valle de sombra de muerte. ¿Y qué? ¿Y qué sacerdocio va a tener? Un sacerdocio de sombra de muerte. Hasta que en un momento llega como el quinto mes y le dice, ¿qué le dice Dios? Esto es lo que le dice. Vamos a Malaquías. Malaquías capítulo 4. También.
Malaquías 4:2. ¿Qué le dice Malaquías 4:2? Le dice, mas vosotros que teméis mi nombre. Le dice que hay un mensajero. Le dice que hay un nombre. Le dice que hay un mensaje. Le dice que ese mensajero y ese mensaje es fiel y verdadero. ¿Y cómo se llama ese mensaje? Ese mensaje es la antítesis de Moisés. ¿Ya? Entonces, mientras Moisés estaba recibiendo las sombras de una ley y de un sacerdocio, pues en el 5.º mes, en la tierra, Josué estaba cambiando de mensajero, cambiando de mensaje, no solamente con el que tenía al frente, sino con su propia vida. Entonces, ¿qué pasó qué estaba pasando con Josué? Estaba dejando de ser el Josué. ¿Cómo era Josué? Hasta antes de, en los 40 días, hasta antes de los segundos 40 días. ¿Cómo era Josué? ¿Usted recuerda? Estaba ¿Cómo era bajo la Josué? sombra de Moisés, Marquito. Pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Dígame, características específicas. ¿Cómo era Josué? Una característica bíblica que está presente justo antes de los 40 días. ¿Cómo era? Era un siervo, un servidor de Moisés. No, la característica más relevante Era era un que era... espía. ¿Ah? Era un espía. No. La característica más relevante de Josué hasta antes de los 40 días era que era el mejor guerrero que tenía Israel. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque usted no manda al mediano guerrero, o al peor guerrero, o al casi mejor guerrero. ¿A quién envió Moisés? Ante la única batalla que tuvieron. El ¿A mejor guerrero. quién? ¿A quién? ¿A quién envió? A Josué. A El Josué. mejor ¿Contra guerrero. quién? ¿Contra quién? A un guerrero. ¿Contra quién? Contra la cola. Contra la cola. Pero, sí, no me diga el nombre porque ni me gusta decir la cola, han de saber, pero contra la cola. Pero resulta ser que ellos mismos eran la cola. Y lo que estaban aprendiendo a hacer cabeza. Y como Moisés sabía de las sombras, para Moisés, ¿cuál era la sombra más fuerte para vencer una batalla? Sombra. ¿Cuál es en lugar de dando, a ver, Dios, para vencer una batalla, nos da una sombra? Sí, porque nos manda el mensajero delante de nosotros. No. ¿Cómo se vencen las batallas? ¿Con qué se vence? Con la luz. Con el espíritu, con el espíritu. ¿Y qué tiene el espíritu? Tiene luz. Palabra, luz. ¿Tiene sombra, Pastor Marquito? Vea, esto es lo que he dicho. Tiene luz y tiene sombra, Carlos. Esa es la diferencia. Así es, Pastor Marquito. Amén. Vea, me ahorró un montón de cosas. Entonces, Dios tiene unidas sombra y luz. ¿Sí? Sigamos leyendo. Malaquías 4:2. Mas para todos los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia. ¿Qué tiene el sol de justicia?
tiene salud en sus alas. ¿Qué tienen sus alas? ¿Qué tienen sus alas? Sus Sombra. alas. Sombra. Dos cosas. Yo tengo Luz, salvación. luz y, ¿qué tienen sus alas? Luz y sombra. ¿Por qué tienen sus alas luz y sombra? ¿Quién tiene luz y sombra? El Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. Ahí nos vamos entendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo gana usted las batallas? ¿Con sombra de muerte? ¿Con sombra? ¿Solo con sombra? ¿O con sombra y luz? Y entonces, ¿quién tiene sombra y luz? El Espíritu de Dios. Y entonces, si usted le hace sombra al Espíritu de Dios y no le hace luz al Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el Espíritu? Saca tus sombras, saca tus sombras, saca tus sombras, saca las sombras de tu marido, saca las sombras de muerte, saca las sombras. Pero, ¿cómo se saca las sombras? ¿Cómo se saca las sombras? Con la luz y la sombra verdadera. Mete más espíritu. Entonces, cuando Dios dice espíritu, ¿qué está diciendo? Necesitas alas. Entonces, nosotros venimos hablando de las águilas, nosotros venimos hablando de los hijos, nosotros venimos hablando. Entonces, los hijos, ¿por qué cambian maldición y bendición, la maldición en bendición? ¿Por qué? Porque son águilas. ¿Y por qué son águilas? Porque tienen alas. ¿Qué tipo de alas tienen? Alas que dan sombra. ¿Qué tipo de sombra dan? Sanidad. Sanidad. ¿Pero para qué es la sanidad? Para cambiar maldición, bendición. Para no quedarse en las, exacto, para no quedarse en las sombras, para llegar a la luz. Amén. Ahora sí, ya, ahora sí, estamos entendidos. Entonces, ahora por favor, entonces ahora sí quiero que me ayude como casa del Dabar. Quiero que me ayude a mostrar el sacerdocio que están ministrando las sombras en su casa. Sí. Entonces, dígame, ¿cómo está ese sacerdocio de sombras en su casa? ¿Cómo está ese sacerdocio de ley en su casa? ¿Cómo está ese sacerdocio de tabernáculo en su casa? ¿Cómo está ese sacerdocio de cosas por venir en su casa? ¿Cómo está ese sacerdocio? Y eso muéstreme a la luz de cómo están sus sombras de muerte y cómo están sus sombras sus sombras solitas, sus sombras sombras y sus sombras de muerte. Natalie, ¿cuáles están más pesadas? Estos días las sombras de luz. Las sombras de luz, amén. ¿Dónde Sí. están las sombras Con de fe. muerte? Si Con no, fe. ¿dónde están las sombras de muerte? Necesito ahorita que me identifiquen sombras de muerte. Primerito, sombras de muerte, por favor. Sombras de muerte. Los miedos. Espérese, ¿cuáles son las sombras de muerte? Que usted mismo no sea ni la sombra de usted mismo. Que su esposo o su esposa no sea la sombra de lo que dice que es, ni de lo que dice que haría, ni de lo que dice que debería ser. Es decir, toda la intención tiene, pero el momento que él mismo se hace sombra, se da cuenta, todo queda en buenas intenciones, todo queda en palabras. Más o menos como lo que ocurrió ahora. Por favor, entiéndame. Nosotros llevamos sanidad y nosotros nos llevamos palabras por palabras. Las buenas intenciones que están mostrando las sombras. Nuestras palabras están mostrando las sombras. Nuestras quejas están mostrando las sombras. Nuestras carencias están mostrando las sombras. Nuestras necesidades están mostrando las sombras. Lo que está pasando en el mundo está mostrando las sombras. Y si está mostrando las sombras, está mostrando un angelote.
Pero nuestro angelote, pero nuestro ángel no es un angelote que nos gustaría tener. Nuestro ángel es ni pequeñito ni grande. Nuestro ángel tiene nombre, ni pequeñito ni grande. Nuestro ángel tiene reino, ni pequeñito ni grande. Nuestro ángel tiene justicia, ni pequeñito ni grande. Nuestro ángel tiene sanidad, ni pequeñito ni grande. Nuestro ángel tiene fidelidad. ¿Para qué? Para que usted se haga sombra de ese ángel y se quede en la sombra. Y diga, ay, qué chévere, cómo me sanó. Ay, qué chévere. Pero para que usted siga siendo sombra de quién es usted mismo. Para que su matrimonio, para que la casa del Dabar siga siendo sombra de lo que debería ser. Para que su casa siga siendo sombra de lo que es y debería ser una verdadera casa. Para que su matrimonio, para que su vida, para que su ser de... Yo le cité, mire, un salmo en donde habla de las mujeres. ¿Qué dice de las mujeres? Vea lo hermoso de las mujeres. ¿Quiere que le lea? Esto está en el Salmo. Salmo. Ahí va a entender lo que dice. Salmo 68. Desde el verso 11. Escuche, por favor. Usted anote, pero escuche. El Señor da el Dabar. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. ¿De qué mujer está hablando? ¿De qué mujeres está hablando? ¿Ah? De las mujeres que se hacen son. De las mujeres que llevan un mensaje o de las mujeres que son un mensaje. Son un mensaje. De la casa del Dabar. ¿Que da un mensaje o qué es un mensaje? Del verdadero sacerdocio, que da un mensaje o qué es un mensaje. Esa es la sombra. Lo que usted dice, pero lo que usted no, todavía no es o no lo logra. Discúlpeme. Porque usted proyecta todas sus necesidades en sus bendiciones. Está proyectando todas sus necesidades. Porque todavía ni ustedes, ay, que Dios te bendiga. Ay, que Dios te dé el doble. Ay, que Dios te saque de todos tus problemas. Bonito mensaje. Pero usted puede decir, mi casa, mi cuerpo, mi sacerdocio está sacando de esos hoyos, está saliendo y ya ha salido de esas cosas y está sacando a otros de esas cosas. O ambos nos estamos lamentando en el hueco por tener ese mismo problema. Entonces, ¿qué son esos mensajes? Esos mensajes son repetitivos. Y si son repetitivos, ni siquiera son sombra del verdadero mensaje, porque cuando son mensajes repetitivos, esos mensajes, ¿en qué se convierten? En ecos. En sombra de la repetición, en copia del original. Y están más cerca de un mensaje repetitivo que incluso de la sombra. Porque eso no produce, porque eso es lo que produce repetición y lo que produce copia, pero ni siquiera trae sanidad. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Cuando le llevó a ver el diseño, ¿qué le dijo? ¿Qué? Oh, bueno, cambio la pregunta. Que vio. Exacto. ¿Qué le dijo? Haz como el modelo que te enseñé. Escuche lo que le dijo. Mira lo que viste y mira lo que debías ver.
haz lo que viste, pero llévales a lo que deberías haber visto. ¿Qué debió haber visto en los cielos? ¿Qué debió haber visto? ¿Qué vio? ¿Qué La vio? sombra de haber visto la luz. Ah, dígale, entonces, Mía, te pica la lengua. ¿Qué vio? ¿Qué vio Moisés? ¿Vio la sombra o vio la luz? La sombra del tabernáculo. Vio las dos cosas, vio las dos cosas. Pero se hizo el loco. Porque no quiso cambiar. Porque él quiso llevar. Él sabía todas las respuestas como usted y como yo. Sabe todas las respuestas para todos los demás. Tiene todos los mensajes para todos los demás. Entonces, Josué le pregunta, Josué, ¿tenía mensaje? ¿Tenía todas las respuestas como tenía Moisés? ¿Qué tuvo Josué? ¿Qué tuvo Josué? Josué tuvo un mensaje, se convirtió en mensaje y cuando cruzó al otro lado del mensaje, vio el mensaje, vio al mensajero y se vio a él como mensaje y cambió de ser un espía. Y cuando regresó, ¿qué dijo? No dijo, ustedes lo van a lograr. ¿Qué dijo? Yo ya lo logré. ¿Ah? Yo ya lo logré. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo Josué? Yo lo probé. Bueno, este mensaje y este Josué se va a ir para el otro año. Pero igual usted puede seguir viendo. Entonces lo que dijo él, dijo, yo no soy sombra de mi propio mensaje. Yo soy el mensaje que estoy dando luz. Y no necesito todas las respuestas y no necesito todas las palabras. Simplemente que, míreme, ya crucé, míreme. Pero cuando se convirtió Josué en jefe, ¿qué pasó? Cuando Josué se convirtió en Moisés, ¿qué pasó? Volvió a repetir lo de Moisés. En lugar de Le persiguió la sombra de Moisés. volvió la sombra de Josué y la sombra de Moisés. Gracias. Sombras, por favor, dígame las sombras dígame las sombras, ahora sí. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ahora sí, dígame las sombras de este quinto mes, dígame las sombras, porque vamos al mes más importante, al mes de la luz. O sea, pero bueno, para esto tenemos que mirar las sombras. Dígame las sombras. Sombras, dígame las sombras que está viendo, dígame sombras, por favor. Nada. O sea, no hay sombras ni en su casa, ni en su vida, ni en su nada. Ni en su La enfermedad y la muerte. enfermedad y muerte, Adri. Mire, enfermedad y muerte. Sí. Bueno, ¿qué está viendo? Sombras. Mire lo que yo estoy viendo en el celular. Bonitos deseos estoy viendo en el celular. Sombras. Sombras. Detrás de eso me están mostrando sus problemáticas. Detrás de eso me estamos mostrando su propia problemática. Todos los que están metiéndose en el celular a contestar, a decir y hacer las cosas. Sombras. Pobre. ¿Quiere que le diga a mis sombras que vi en el celular ahora? Pobrecitos, tenemos tantas necesidades. Pobres de nosotros. No tenemos recursos. Pobres de nosotros. No podemos como casa llevar un mensaje. Y esperamos que el pastor conectarnos o lo que sea. El mensaje de la casa del Dabar no es de los 4 que estamos aquí. El mensaje de la casa del Dabar es de sacerdotes que están no peleando con el Espíritu, sino están llenando del Espíritu y están ministrando con alas verdaderas y con mensaje verdadero y enfrentando esas verdaderas sombras para no dejar que esas sombras me muestren mis propias sombras, sino me den más fuerza para ir a la luz verdadera. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Cree que siga encontrando mensajes? Resentimientos, eso, mensajes, ni sombra.
Porque si me dicen mal, si me dicen bien, chévere, qué chévere, pastor, mucha, me aplaude, entonces estoy congraciado con él, pero el pastor me enfrenta. Uy, no, este no ministra nada. Sombras. Están viendo las sombras del pastor. No, y en lugar de iluminar su mensaje para iluminar al pastor. Sombras, ¿qué más? Sí, ¿qué cosas? No tenemos recursos. Abracémonos. Estamos con muerte, abracémonos. No, no es cuestión de decir, oiga, está pasando muertes, enfermedades. Oiga, Dios le va a salvar. No, vamos, yo estoy iluminando. Vamos, ¿cómo le puedo iluminar? Vamos, ¿qué más puedo iluminar? Si puedo iluminarle más con mi silencio y puedo iluminarle más desde mi espíritu, desde mis alas, desde mi lugar de encuentro con Dios, iluminar. Voy a iluminar a toda la casa del Dabar y no necesito estar aquí contestando preguntas. Porque lo que yo le pido es, por favor, sombras para poder iluminar. Lo que yo le pido es ilumine. Lo que yo le pido, si le abro el micrófono, eso, demos la cara. Si yo le pido, está bien, mostremos nuestros resentimientos, pero bendito sea, porque eso es la sombra de lo que yo soy. Eso es la sombra de lo que yo soy, pero eso yo no soy. Entonces no necesito saber cómo era Josué, Caleb y todos los demás, sino cuánto iluminaron, cuánto ellos se convirtieron en un mensaje, llevaron el mensaje y mostraron al mensajero. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas son una multitud, no es una. Bendito sean ustedes, nosotros somos una multitud. Y las mujeres son importantes porque, mire, los reyes de los ejércitos huyen. Los reyes de los ejércitos huyen ante esas mujeres. Sí huyen. Y la que se quede en casa repartirá en su botín. ¿Qué está haciendo en la casa esa mujer? ¿Qué está haciendo? Está haciendo luz en su casa. Y no necesita, mire, y repartirá el botín. Y no necesita salir. ¿Por qué? Porque ¿con qué está ganando la batalla? Con sombra. Amén, amén. Con sombra. Con espíritu. Con las dos cosas. Con sanidad, con sombra de sanidad y con luz del Espíritu. Dice, escuche. Cuando os acostéis a las mujeres, cuando os acostéis, en los apriscos tengo yo, estoy en el Salmo 68:13, cuando os asentéis, le voy a poner la connotación, si no, no va a entender, porque este versículo nunca podríamos entender sin el Espíritu de Dios. Pero ustedes lo entienden, mujeres, cuando os asentéis en las cosas que tienen asentamiento de Dios, ¿seréis cómo? ¿Seréis cómo? ¿Seréis cómo? ¿Seréis cómo? Alas de paloma. Como alas de águila, perdón, como alas de paloma. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que trae sanidad. ¿Cómo Alas son del estas mujeres? espíritu. ¿Dónde está la que, dónde está? Amada mía, paloma mía. Ya, entonces, no cuánto nos falta, sino cuántas sombras está haciendo a usted mismo. Eso no es, usted es sombra de lo que usted es. ¿Cuál es la sombra y la luz de lo que usted es? Es santuario, es sacerdocio de la mujer. Otra cosa más. Discúlpeme de los hombres. Otra cosa más para ministrar a las mujeres. Otra cosa más. De lo contrario, ¿cómo van a ser las mujeres? Pónganlo. ¿Cómo va a ser la sombra de estas mujeres? ¿Cómo es la sombra de estas mujeres? En lugar de alas de sanidad, ¿qué traen? Enfermedad, Alas de destrucción. rumor, Enfermedad. pelea.
ponen sobre las alas, ponen ponen sus propias alas. ¿Y ahí qué pasa? Sombra. Sombras. A la Sombra a la sombra. sombra. Sombra, gracias mía. Encontramos otro término bíblico. Sombra sobre sombra. Porque ni siquiera son sombras, sino son sombras de una sombra. Y ni siquiera de la sombra verdadera, sino de una sombra oscura, negra. Y esa, le pusieron a usted esa. Le pusieron a usted esa. Sí, le pusieron. ¿Y esa? ¿A quién pondrá esa? ¿A quién cree que va a poner esa? Vero, le tengo la pantalla. Perdón las preguntas. No, mejor le contesto. Si no, voy a poner. Esa les van a poner a sus propios hijos. La sombra sobre la sombra. Pero esa sombra no va a dar sanidad. Esa sombra no va a ir luz. Y esa sombra. Entonces, a Moisés, ¿qué sombra le persiguió durante toda la vida? ¿La sombra de Dios o la sombra de quién? De la sombra Séfora. De Séfora. La sombra de Séfora. Pero ahorita estamos hablando, diga Natalie, ¿de quién? La sombra de Aarón también. Estamos hablando de sacerdocio y estamos hablando de esta mujer. ¿Sí ve? De la hermana del faraón, del que la crió, Marquito. No recuerdo su Entonces ya nombre. ve, entonces ya nos damos cuenta cuántas alas él tuvo que vencer, cuántas alas tenía que sanar. Y de Jetro también. Entonces esas alas sane usted. Pero si se cobija a la sombra de Moisés, ni siquiera se cobija a la sombra de la ley. Entonces, por eso los judíos a la sombra de quién se cobijan. A la De sombra. Moisés. A la sombra de Moisés. Entonces, y por eso, pregúntese a la sombra de quién se cobijaba Moisés. Y pregúntese a usted, por eso, pregúntese, por favor, ¿qué tipo de sacerdocio está llevando a cabo quinto mes? Por eso vea las sombras, bendito sea, para que ahí vea la sanidad, para que ahí vea su condición de mujer, para que aquí vea qué tipo de sacerdocio. Y nadie se escapa del sacerdocio de Moisés. Porque nadie se escapa del sacerdocio, no de las sombras que traen sanidad, sino de las sombras que traen otra cosa. Volvemos. Se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Entonces, ¿cuál es la característica del quinto mes? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica? La sanidad. La justicia. Entonces, nada. ¿Cuál es la característica del mes de agosto? Alguien que está más en contacto directo y va a venir bronceadita. El sol y el polvo. El sol, la sequedad. Jimena, por favor, dígame usted que lo está viviendo en vivo y en directo. Sol, la playa, el mar. El sol de justicia. Y mientras más sol, ¿qué van a aparecer? Más sombras. Ahí sí ya lo tenemos claro del día martes. Pastor Marquito, ¿puedo hacerle una pregunta? Es que cuando la luz choca contra algo, da sombra. Entonces, por eso es que cuando nosotros, la luz verdadera choca con nosotros, tenemos luz y sombra. Por supuesto. Porque de lo contrario son cuerpos opacos. ¿Cómo estamos de tiempo? Entramos en clase de astronomía.
Nunca. Cuerpos celestes también tienen luz y sombra. Nunca, nunca los científicos van a comprender por qué Dios hizo dos luminarias. Y van a decir la luna nunca va a ser luminaria. Pero ya, clase de astronomía. La luna es luz. ¿Ah? La luna es luz y el sol es luz. Entonces son dos. ¿Y por qué la No, luna es luz? la luna refleja la luz del Para sol. iluminar las sombras. Esta no tiene luz en sí misma. Ya va entendiendo hasta la astronomía. Ya vamos entendiendo hasta la astronomía como casa del Dabá. Y por eso nuestro calendario es lunar. Pero bueno, o sea, no sé. Eso, ¿sabe para qué? Eso para que les ilumine a sus hijos, y no sus hijos se iluminan con la ciencia, pero se oscurecen de la luz verdadera. Bueno, sombras, por favor, sombras. Jóvenes, ¿qué sombras? ¿Qué sombras? Lina, ¿qué sombras? Sombras de discusiones, de Sombras contradicción. de discusiones. Esas ni siquiera usted se traga esas sombras porque nosotros no fuimos hechos para eso. Ni siquiera acá, esas también son sombras de sombras. ¿Ya ve? Sombras, Anabel. Anabel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Marquita. Sombras de, no sé, de enfermedad. Amén. ¿A quién tenemos que iluminarle? Mes quinto, ¿a quién tenemos que iluminarle, Anabel? Al espíritu de Elías. Al espíritu de Elías, a todos. Porque el espíritu de Elías tenemos. Si alcanzamos en este mes, este año, tenemos que iluminarlo. Si no, por favor, usted dedíquese a iluminarle o a ver las sombras de Elías. Y si alcanzamos, pues así como las de Moisés, las sombras de Elías son las más importantes porque de esas sombras se desenvuelven todas las demás sombras. Moisés y Elías. De ahí se extienden a todas las demás sombras. ¿Y qué hizo Cristo Jesús en el séptimo mes con Moisés y Elías? ¿Qué hizo con las sombras de Moisés y Elías? Les dio luz en la transfiguración. Les dio luz en la transfiguración, claro. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita ese Elías? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan esas mujeres? ¿Qué necesitan? No van a cambiar su condición. Esa es su condición verdadera. No se hagan, nosotros somos los que estamos haciéndonos sombras. No dejemos que nos hagamos sombras. No deje que haga sombras. Las sombras de las sombras que han venido acarreando nuestros padres. Las sombras de las sombras que han venido acarreando nuestros esposos. Mayrita, ¿cómo está, por favor, sus sombras? Para que se ilumine su luz. ¿Cómo está la sombra? Mayrita. Sí, bendición. Sí, Marquita, estoy pensando. Le da sentido a Mayrita, le ayuda para identificar sombras y seguir en la luz y poner más luz a las cosas. Sí, la verdad, y desde ayer es como que hasta mi mente alineándose con la luz ¿no? Verdadera, ha traído paz y dirección. Amén. Amén, Mayrita. Entonces, estamos en 40 días de sacerdocio, pero de un sacerdocio que ministre al que necesita administración, pero que ministre iluminando con el que no necesita, sino necesita más de ese espíritu, más de ese sol de justicia, más de esa salud en nuestras alas y más de la verdadera salud, que la verdadera salud está en nuestro mensaje. Y nuestro mensaje no es lo que sabemos, sino lo que vamos conquistando, lo que vamos ministrando día tras día. Porque no estamos ministrando nosotros. ¿Quién está ministrando esto? Nuestro sol de justicia.
¿Alguna pregunta? Vero, Carlitos, ¿cómo estamos? Buenas noches, pastor. Estamos muy bien. Estamos entendiendo, ¿sí? Amén. En su matrimonio se están disipando esas sombras. Sí, pastor, gracias porque hemos aprendido a disipar y sobre todo a poner en orden nuestra tienda. Eso nos está permitiendo sostenernos y sostener a nuestros dos hijos. Amén. Dejar que Amén. es de justicia. Amén. No se, entonces, lo que nos enseña Cristo Jesús, no se ministra con sombras, se ministra con luz, porque la luz tiene sombras. Solamente con sombras no. Las sombras son copias, las sombras son modelos, pero Dios no le mostró únicamente el modelo. A Él le hizo ver para que mire las dos cosas y baje y haga las dos cosas también. Pero ¿qué produjeron las sombras de Moisés? ¿Qué produjeron las sombras de Moisés? Más, una cara más dura. Y unas sombras más duras. Y cuando las sombras son más duras, se tiene que sacrificar más. Y cuando las sombras son más duras, se tiene que luchar más. Y cuando las sombras son más duras, ¿qué se tiene que hacer? ¿Dónde está alguien que esté luchando con un joven, Vero, una joven? Cuando las sombras son cada vez más sombrías, ¿qué hace una joven, Vero? Se frustra, no puede ver la luz. Se frustra y no sabe porque ni siquiera uno mismo se comprende y los jóvenes les toca luchar. Esa es la lucha de los jóvenes. Luchan contra ellos mismos porque un joven necesita identidad, porque un joven necesita vencer Goliat, porque un joven necesita tienda, porque un joven necesita una verdadera identidad, no la que me dieron mis padres, sino la que yo estoy confirmando. Y para eso me enseñaron a batallar, pero no me enseñaron a ir a la sombra verdadera, pero no para quedarme en la sombra, sino para ir a la luz, para no ser una sombra de lo que me gustaría ser, sino para ser quien verdaderamente soy. Sergio, ¿cómo va el Sergio Sombra o el Sergio? Oh, sí, asomado el Sergio Sombra de, qué sé yo, el hijo que me gustaría ser, el estudiante que me gustaría ser, el profesional que me gustaría ser, cosas así. Y ahí no puedo luchar con esas cosas. Y lo veo, y todo eso se ve en el cuerpo, todo eso se ve en la casa, todo eso se ve en la vida. Nancy, ¿qué tal es luchar desde las sombras con las sombras? Produce un poco de enojo, de frustración, y al mismo tiempo sabemos que está nuestro Señor como el mensajero enviado fiel. Pero se da cuenta lo que es acostarse en lo establecido para llevar la salud. No es acostarse, es como lo hace la vid verdadera con sus pámpanos. No se acuesta, sino se afirma, y no es echarse con los brazos cruzados, es afirmarse en el árbol de la salvación. Eso es lo que es una mujer, por eso es una purificadora, por eso es una edificadora, porque ella es la única. Yo no entiendo eso, solo yo le digo en palabras, pero es la única que sabe lo que es afianzarse, acostarse, permanecer, hasta que las cosas, llenarse del Espíritu, llenarse de la sanidad, quitar esas sombras de su cabeza, quitar esas sombras sobre sus hijos, quitar esas sombras sobre su esposo, quitar esas sombras sobre ella mismo, porque yo no me gusta ser como soy, yo no estoy en este cuerpo que ni siquiera me agrada,
Pero cuando yo veo que mi cuerpo es como debe ser, pues de ese cuerpo saco provecho, saco fuerzas y de ahí comienzo a ser la verdadera persona que soy. Comienzo a ser la luz que necesita este sacerdocio. 40 días. Eso es un Moed, porque nos vamos al Moed más importante. Amén. ¿Alguna pregunta? Erika, gracias. ¿Cómo están sus sombras, Erika? Ahí caminando, Marquito. A ratos, mucha sombra y a ratos todo bien. Pero bueno, ahí vamos enderezando el camino. ¿Alguien más que quiera comentarme de sus sombras? Nos ayuda a todos, por favor, porque sus sombras son las sombras de la casa del Dabar. Pero la luz de Cristo es la luz de la casa del Dabar. Y el mensaje no es un mensaje de cuánto sepamos, sino de cuánto hemos caminado y cuánto estamos iluminando. Y como casa, cuánto estamos iluminando. Y como usted, cuánto está verdaderamente iluminando. Porque eso, ni siquiera la sombra más grande le va a opacar. Porque usted no es un cuerpo opaco. Usted es luz de la luz. Amén. 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 Marquito, yo tengo una pregunta. Justo iba a ir contigo. Dale, Dani, sigue, por favor. ¿Qué iba a decir? ¿Las sombras es lo mismo que tinieblas o es diferente? Entonces, vamos a dividir las sombras. Las sombras y la luz es la sanidad y el Espíritu de Dios, el sí y el amén de su palabra. La sombra sin la luz solamente es la sombra, es solamente el diseño, es solamente las cosas, como lo dice, como lo decíamos en Hebreos 10:1, ¿sí? La sombra de las cosas buenas por venir. Entonces, ahí tendríamos que ver cuáles son las cosas buenas por venir. Esas son luz. Pero si me quedo en las sombras como Moisés, las cosas buenas por venir, 40 años, ya mismo, 40 años, déjame ver, Señor, déjame ver, por lo menos déjame ver la tierra prometida. Listo. Ya que has estado conmigo, te voy a dejar ver la tierra prometida. Esas son las sombras esos solamente son los deseos y todo, pero que no llega a la concreción. Ahora, las sombras de las sombras. Las sombras de las sombras, en cambio, son deseos, palabras que proyectan todas mis necesidades o todas las necesidades de los demás, todas las carencias del mundo y todos los pobrecitos y pobrecitas del mundo, que al final terminan siendo los pobrecitos y pobrecitos que yo considero. Entonces, esa sombra de las sombras que ni siquiera me permite ver lo bueno que está viniendo. Y detrás de esas sombras, de las sombras, está la sombra, que ya más bien es la sombra de muerte. ¿Y la sombra de muerte qué es la sombra de muerte? La sombra de muerte es todo aquello que me cubre, que está dentro de mi casa y que se ha convertido incluso en un sucot, que me hace llevar cargas, que me hace llevar ídolos, que me hace ver, en lugar de una casa, me hace ver un establo, como decimos. Que en lugar de hacerme mirar las cabezas, me hace ver a los cabezas huecas, que soy yo y con los que estoy alrededor. Conteste eso tu pregunta, Daniel. Sí, está clarísimo. Está clarísimo. ¿Alguien más que quiera dividir las sombras, ver cómo son las sombras? ¿Alguien más que haya encontrado otra sombra de las sombras o alguna cosa? Buenas noches con todos. Alexandra. Sí, yo también, he identificado que he estado en sombra de infidelidad al Padre. Ya. Sí, Entonces, esas ya de infidelidad, esas ya son sombras de las sombras. Entonces, sí. Entonces, esas ya tienen que ver con las sombras de Moisés. Y las sombras de Moisés tienen que ver con el sacerdocio, es decir, con su hermano, es decir, con su familia,
y tiene también que ver con su esposa, es decir, con su unidad. Entonces, en vez de buscar las peores sombras, busque el patrón de las sombras. Y el patrón de las sombras es Moisés. El patrón de las sombras es Elías. El patrón de las sombras es, el modelo de las sombras, que me refiero ahí, es Josué. Algún rato tenemos que llegar a las sombras de Josué. Las sombras de David. De David también, claro que sí. Por eso a David, claro que sí. ¿Qué le mostró a David? Que espectacular si fuéramos por ahí, pero si ve, David vio las dos. Y Salomón las otras sombras. No. David vio las sombras de las sombras perdón, Salomón vio las sombras de David. Pero él se unió con las sombras de las otras. ¿Ya? O sea, no acabamos. Tenemos todavía, gracias a Dios, no tenemos un mes. Tenemos años para seguir viendo por qué son tan importantes las sombras bíblicas. Y esas han afectado. Podemos sacar todas las sombras generacionales, pero en vez de sacar las generacionales, sacamos o iluminamos las sombras de los hijos de la luz en la Biblia. Y esas nos van a iluminar también a nosotros. Porque Cristo Jesús eso hizo cuando les llevó a la luz verdadera a Moisés y a Elías. Porque esas son las principales. Incluso David está en esas dos. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta, por favor? Marquito, Entonces, ¿puede ser la sombra de rumores? Claro. Sí. Entonces, ahí está, las sombras de Simei, ahí está. Entonces, las sombras, ahí volvemos a las de David. Las sombras, si se habla de esas, está hablando de un falso, ¿cómo se llama? ¿Palabra tal vez? Shema. Pero ya le sacamos al Simei, así que tranquila. Ahora tenemos que ir sacando las otras que no hemos sacado. Las que sacamos. Y como casa del Dabar, ¿sí ve? ¿Cuándo ha venido el Simei contra nosotros? Nunca. Pero en cambio ahora, por favor, la sombra, usted mismo que está haciendo sombra de lo que no es, para que ahora empiece a ministrar lo que usted sí es y la verdadera luz que es Cristo Jesús, para devolverle a Mía, a Mayrita, a Nancy, a Sergio, a Natalia, a la casa del Navarra, a cada uno de sus hijos, devolverles su propia identidad. No de lo que querríamos ni de lo que nos gustaríamos, sino de lo que, para qué Él nos llamó a ser su luz, con una verdadera identidad. Estamos en el día, tenemos 40 días, recuerde. Estamos en el día... Pastor Marito, y una sombra podría ser ver el mensajero, ver la tierra prometida, pero tener miedo, quedarse como Moisés sin lograr llegar. No, esa es la sombra de Josué, porque ya llegamos a la de Josué. La de Josué ya nos dio el nombre, para que nuestro nombre y el de Cristo sea uno. Por eso dice, Malaquías está hablando de Josué, porque dice, ¿qué le dio? Vosotros que teméis el nombre, Josué tenía el nombre, porque adoptó el nombre, cambió el nombre para que él iluminara el nombre. Nosotros iluminamos el nombre. No somos sombras de Cristo, no repetimos las cosas de Cristo, iluminamos, no hacemos lo que hizo Cristo Jesús porque eso ya hizo. No es que ¿qué haría Cristo Jesús? No. Cristo, ¿qué está haciendo? Entonces, ahora es la pregunta, ¿qué está haciendo Cristo Jesús para hoy iluminar? Entonces, ¿qué está haciendo Cristo Jesús? Está levantando el sol de justicia. Y por eso, sol, ¿qué más? Está mostrando sus alas, está trayendo sanidad. ¿Cuál es la sanidad? La luz y la sombra. Y estamos en el día 19, es decir, tenemos 30 días, tenemos un mes por delante para llegar a la sanidad de las sanidades, que Dios mediante antes de llegar tenemos que tratar ese tema.
que ese tema, de una vez, ese tema, ¿quién lo logró? ¿Quién trató ese tema? ¿Quién logró hacer ese tema? Una mujer. Amén. Y hasta ahí, Dios mediante, tenemos 30 días para ministrar a la luz y la sombra, pero no separar la sombra, sino a la sombra volverle a la luz, y a las sombras de las sombras que se vayan solitas a la sombra de muerte. Por favor, lleve su sanidad, lleve su mensaje, sea el mensaje, y no lleve mensajes de mensajes. Porque esos somos. Y el salmo para las mujeres, ¿qué más? Por favor, ponga ese salmo, póngalo en su corazón. Ustedes como alas de plata, relucientes como el oro. Ya es mucho, ya es mucho. Pero eso es lo que es una mujer que lleva la sanidad verdadera y las alas verdaderas. Amén. Bueno, vamos a orar por ese sacerdocio. Padre, por ese sacerdocio de sombras, por ese sacerdocio de Moisés, por ese sacerdocio de Aarón, por ese sacerdocio de Leví, bendecimos, Dios, porque ese muestra a quién les dio la luz verdadera y a quién los quiso sacar de las sombras. Perdónanos, Señor, hoy te pido perdón por ser sombra de nosotros mismos, por hacerte sombra a ti. Te pedimos perdón por ser sombra tuya. Te pedimos perdón por ser sombra de la casa del Navar. Te pedimos perdón por ser sombra de tu casa. Te pedimos perdón por ser sombra de este mundo. Te pedimos perdón por ser sombra de este sol que nos está quemando. Y te pedimos perdón por ser sombra de nuestra propia casa. Porque nuestra casa es sombra y luz. Y por eso, Señor, si te pedimos perdón, hoy venga la sanidad en sombra y en luz, la sanidad en sombra y en luz, porque esa ministramos, Dios de los cielos, porque esa, Señor, nunca permitirá, Señor, tu palabra se cumple, porque ni el sol más fuerte del mediodía nos quemará, porque en nuestra casa, nuestra sombra, nos permitirá traer sanidad, porque ni siquiera nuestra casa, Señor, nos protegerá si nuestra casa no nos lleva a la identidad de hombres y de mujeres, de un sacerdocio santo, de un santuario de unidad, de que nos quememos, Padre de los cielos, o que quememos a otras personas. Perdónanos por quemar, perdónanos por quemar lo que no se debía quemar, cuando en realidad tú nos llamaste a quemar justamente esos ídolos y esa maldad. Pero hoy ministramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy bendecimos a ese mensajero que con luz, que con sombra, que con alas nos trae sanidad, nos trae luz verdadera, nos lleva a la luz, nos lleva, Señor, a tu fruto, nos lleva a tu primogenitura, nos lleva a ser quienes verdaderamente somos, Dios bendito, en la casa o fuera de la casa. Y bendigo, Señor, a tus hijas y a tus hijos, que de tu palabra, hoy en el nombre de Cristo Jesús, de tu mensaje, hoy resplandece. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, pero Cristo Jesús, las buenas nuevas. Y Cristo Jesús, hoy, Señor, por cada noticia mala de mis hermanas y de mis hermanos, hoy, Señor, se ponga, Señor, esas buenas, esos bienes que van a venir. Y bien es, Padre, una casa firme. Y bien, Señor, es que podamos reflejar en todas partes tu luz. Eso es un bien, Señor. Y no que no sea por venir, porque tu reino y tu justicia vino. Y hoy, Señor, es el reino de Dios y su justicia. Y sea el dedo de Dios para que, Señor, lo porvenir empiece con quienes somos. Que empiece, Señor, también las cosas que necesitamos humanamente, o que, Señor, tú mismo como sueños y anhelos has puesto, esposos, hombres, mujeres, Señor, bienes que no sean por venir, sino que, Señor,
ya sean el sí y el amén de tu palabra, conforme a la fe de la fidelidad del mensaje y de nuestro mensaje, que también, Señor, es el caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús, bendecida, Señor, bendecida la casa del Dabar, porque es tu casa, y bendecida tu casa, porque nos lleva a tu Dabar, y bendecido ese Dabar, porque ese Dabar, ese Dabar es alas, ese Dabar es mensaje, ese Dabar es bendición, y ese Dabar los lleven tus mensajeros y aún en los cielos tus ángeles sigan llevándolo hasta romper, Señor, a ese querubín protector, hasta romper, Señor, esas sombras de ese querubín protector. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Amén, Marquito, amén. Entonces, estamos en el espíritu de Elías. Si necesitamos las sombras también de Elías, así como las de Moisés, seguir preparando. Entonces, Dios mediante el día martes, como Dios permita, pues ir estableciendo esa luz verdadera. Y sobre todas las cosas, si nosotros queremos dar luz a nuestra vida, podamos dar luz a esos mensajeros. Mayrita, ¿algo quería decirnos, por favor? No, Marquito, solo estoy escuchando, gracias. Amén. Vamos a orar entonces por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque no, es interesante porque una de las cosas que Dios da es la prosperidad y el aspecto económico. Y los diezmos y las ofrendas no son sombra, y nosotros vivimos a la sombra de ese sacerdocio, sino por el contrario, nuestros diezmos y nuestras ofrendas también sean sanadas y sean luz y sean bendición y sean sanidad. Padre, bendecimos, Señor, a tus hijos que de la sombra, Señor, de una economía caída o de una economía aceptable que nunca nos ha faltado, nunca nos hemos quedado en las sombras, sino si siempre, Señor, vamos hacia la luz verdadera. Y por eso, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, sean luz, no porque son luz en sí mismos, sino porque en el nombre de Cristo Jesús cambian maldiciones en bendición. Y eso, Señor, es obra de tus hijos. Y eso también sea, Señor, obra de que esa sombra, Señor, vuelva a tu luz. Y aún los diezmos y las ofrendas, pues, Señor, son parte de tu luz. Porque, Señor, son parte de tu fruto, son parte de tu primogenitura, son parte de tus tiempos. Y bendecimos, Señor, que hoy podemos llevarlos a tu casa. Hoy podemos, Señor, llevarlos a la casa del Dabar. Y podemos llevarlos, Señor, a tu espíritu para que tu casa también dé luz. En el nombre de Cristo Jesús, bendecida la luz de esos diezmos y de esas ofrendas en la casa también de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Pastor Marquito, Sí. en el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, me infundirás aliento. El aliento es la luz y la sombra que nos da del Espíritu. Claro, si usted vea, si usted lo lee en hebreo, ¿qué palabra cree que utilizaría ahí? Ruach. Ruach. Entonces, me infundirán Ruach. Pero bueno, la Biblia es tan hermosa, así ve como nos quedamos aquí con una palabra, que esa palabra nos llevó a tantas cosas, pero que esa sobre todas las cosas nos llevó a iluminarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que somos, luz. Amén, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor alce su rostro, refleje su luz en cada uno de nosotros, porque somos luz de su luz y no sombra. Porque hasta en esa oración sacerdotal, Señor, yo bendigo, porque esa oración sacerdotal nunca nos deja en sombra. Y lo que ahora nos estás diciendo, Señor, somos parte de una oración sacerdotal, pero no de un sacerdocio de sombra, sino un sacerdocio de luz. Y por eso el rostro de Cristo Jesús y la administración y el sacerdocio iluminen nuestro rostro como ahora,
y nos concedas la tierra del Shalom de Cristo Jesús. Porque la tierra del Shalom de Cristo Jesús es la tierra que fluye leche y miel. Es nuestra tierra prometida y es nuestra tierra de un sacerdocio y de un mensaje. Y ese también es el nuestro. Bendito sea por esta oración sacerdotal. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de Espíritu, todos podemos decir. Amén. Amén. Bendiciones.